Presentamos La Voz del Retirado, un programa de la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones del Ministerio de Defensa dirigido a todos los militares y policías en la honrosa posición de retiro. Continuamos con La Voz del Retirado. Saludos amigos, bienvenidos a esta presentación de La Voz del Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Frecuencia modulada 106.9 para toda la zona metropolitana de Santo Domingo y frecuencia también para todo el país 102.7 desde el Mogote, ¿verdad, Matos? Que estamos transmitiendo con nuestro transmisor. ¿Tú recuerdas cuando decía Radio Guarachita? Claro. César, polidireccional. Antena polidireccional. De 360 grados. Así es. Entonces, nada, señores. Estamos al aire con este espacio auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de las Reservas de las Fuerzas Armadas y la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Ya estamos listos aquí en cabina para apoyarles, acompañarles en esta tarde de martes del coronel retirado Policía Nacional, licenciada Carmen Guzmán Guava, teniente coronel retirado Ejército de República Dominicana, licenciado Abraham Plata Pérez, asimilado militar, licenciado César Dalmací. También tenemos con nosotros a Francisco de los Santos Sánchez, quien, como siempre, en el día de hoy nos visita. Matos en la parte técnica, apoyándonos siempre en esa parte tan importante del espacio que es los sonidos, a la música, atención también a los teléfonos. Y este servidor, Carlos Santana. Inmenso placer estar junto a ustedes para acompañarles en esta jornada del día de hoy. Vamos de inmediato. Alguien dijo por ahí, las damas primero. Entonces, la reina en esta mesa va a hablar para ustedes a continuación. Carmen Guava. Adelante, Carmen. Gracias, Carlos. Ya a veces me sueño contigo. Oh. Sí. Cuando dice adelante, Carmen. Señores, saludos. República Dominicana, bienvenido al primer programa del mes de mayo. Ya estamos prácticamente de aniversario nosotros. En agosto estamos de Happy Birthday, el programa La Voz del Retirado, el 11 de agosto. Pero hoy tenemos que nosotros felicitar a lo que es el entorno completo desde allá, como se dice, decía el maestro Osvaldo Cepeda, de los ayayares del año 1970, ¿verdad, César Dalmací? Claro. Cuando nació esta casa nuestra. Así es. Me dicen que nació por donde está Intendencia, ahora mismo, que es en la zona de, por aquí, de La Ortega y Gasset.
Primero estaba en San Sí. Isidro, ahí por donde está la fuerza aérea. Luego llegó ahí donde estaba Intendencia. Detrás de la actual Manicera. Sí, de por ahí mismo. Sí. Y luego después llegó aquí al Ministerio de Defensa, donde está la universidad. Después tuvo un tiempo por ahí donde está, en la parte donde está el área de contraterrorismo, en ese edificio, cuando ocurrió una catástrofe aquí de atmosférica, donde hubo pues una destrucción mayúscula. Carmen, excúsame, cuando mencionaste la intendencia, eso fue fuera de aquí del Ministerio de Defensa. Exacto. ¿verdad? Primero Sí. estábamos fuera del ministerio, luego pues llegamos acá, nos involucramos. Yo llegué cuando ya estaba en el segundo nivel, donde había como una especie de hotel que está ahora en la universidad, aquí en la parte delantera del ministerio, donde están los jardines. Si una gente se pone en posición de donde yo estoy, es en la parte Yo llegué a ir izquierda, exactamente. cuando estaba en esa parte. Sí, luego pues estuvimos un camioncito, una matita de aguacate que había ahí cuando vino, creo que fue el ciclón George, y hubo pues un deterioro. De ahí nos transportamos a donde está antiterrorismo y pues nuevamente volvimos a donde está el edificio y pues el comandante Encarnación de la Rosa hizo las diligencias del lugar con el ministro del tiempo, ese tiempo, hasta que llegamos aquí donde estaba J2, en este edificio donde estamos actualmente, que es el edificio General Osvaldo Cepeda y Cepeda. La voz de las Fuerzas Armadas cumple mañana 56 años, don César Bernasí, y tiene muchas historias hermosas de crecimiento, de experiencia, de vivencias y de aprendizaje. Yo quiero pues felicitar desde el técnico que vino por primera vez, que imagino que ya no está en este globo, hasta el que está actualmente, que en este caso está Matos con nosotros, hasta el locutor que inició, como el caso de Pedro Beltré, entre otros locutores. Pedro Beltré, así se llama esta cabina Exactamente, Ramón también. Polanco Santiago, ¿tú Sí, lo señor. recuerdas? Sí. Pero viven aún ellos. Polanco, sí. Beltré, sí, Beltré. sí. Sí, Polanco Sixto también. Sandoval. Sixto Falleció Sandoval. Sixto Sandoval. Nuestro amigo Félix, y ya también falleció. Félix Manuel Cruz Félix falleció. Manuel. Antonelli. Antonelli está todavía en Está el en globo. Estados Unidos, sí. Félix Manuel Cruz, periodista. Falleció. locutor, sí, trabajó Doña aquí. Bienvenida falleció, Estudiamos que juntos, Félix era Manuel y yo. asimilada de la policía. Bienvenida. Estuvieron aquí muchos miembros de la Reenvíalo, Policía Matos. Nacional. Estuvo Bolívar, que era policía, estuvo Pelcio, el que mencionaste a Antonelli. Jorge Antonelli. Sí, Jorge Antonelli. Yo llegué pues en el 86 acá a la estación. Yo creo que fui la primera mujer que como policía llegó aquí. Creo que me he quedado yo solamente involucrada con la estación. Matos, ¿cómo que le llaman al policía que creo que trabaja ahora actualmente como agricultor, todavía se mantiene activo? Sí. Estuvo Sterling Gasol. Sterling Gasol. Sterling Gasol. Sí, que está en Estrella 90. Sí, la hermana también. Exacto. Sí, emisora que Estrella es policía 90. también. Sí. Estuvo Frank. ¿Te acuerdas de Frank? Muy buen locutor. ¿Cuál, Fran? Frank era un locutor que era sargento del ejército, que hablaba con la I cuando el micrófono lo abrían, se le olvidaba la I. Y ustedes no lo conocieron porque Frank es una persona con una manera especial de ser. Estuvo Marisol Díaz, que era asimilada. Milagros Orguín. ¿Y de que qué tiene generación muchos es? Marianela Sánchez estuvo aquí. ¿Qué Carmen. generación? De los Sí. años 80, mi 90, vecina, por ahí. querida colega Carmen Javier. Exacto, también, sí. una locutora Carmen de es larga data. asimilada Sí. de las Fuerzas Armadas, también es abogada. De ese grupo que yo puedo hablar de mi tiempo, pues prácticamente nada más queda Carmen. Pero los años que usted tiene aquí, yo le pregunto, ¿de qué generación es usted? De los es 80, usted 80. trabajando aquí, Yo llegué en el 86. aquí. Sí, un 7 de febrero. Es decir, usted tiene casi 30 años acá. Bueno, más o Bueno, menos. en el 86 yo estaba muy lejos de la civilización. Tú me habías Estaba en el sur nacido, profundo. Carlos, en el 86. No, ya yo estaba en Radio Riquillo. Esta estación la mamá. dirigía el Haciendo embocadura. general Rafael Salas, padre de Tatis Salas, Ujú. que era el general de la Fuerza Aérea de la República Dominicana. Don Rafael, un excelente caballero. Y pues llegamos allí con esa inquietud de crecimiento. Como Aquí hubo también un policía, Clara Moreno.
Sí, Clara Moreno, Sí, mayor Clara de la Moreno, policía. sí, sí. También estuvo el teniente Ovalles, que era técnico encargado de los sí. del área Clara de... Pero Moreno, antes- Clara Moreno estuvo mucho tiempo aquí. Sí, Antes habían más policías locutores que sí, militares. que miembro del ejército. Pero como mujer, me imagino que nada más yo. Yo hago un recuento, nada más yo. Pero realmente la emisora ha sido una escuela para muchos de nosotros. Yo tuve mucha gente hermosa a mi lado que me ayudaron bastante. No sé si ustedes se acuerdan del teniente Polanco, capitán Polanco, que hace un programa llamado Deporte, era de la Fuerza Aérea él. Había otro capitán del ejército que era un poquito contradictorio, ahora mismo no me llega, Medina Beliar, que también, Medina Beliar, también claro, trabajaba sí, con sí. nosotros. Así Bolívar Rodríguez, que era de la policía, que también estaba trabajando con nosotros, que falleció y yo le heredé a él el programa que se llamaba Gracias Amigos, un programa que nos enviaban cartas de todo el país y era por saco que las cartas llegaban y había una sección que se llamaba Buzón 755 en la estación y la gente escuchaba ese programa porque era la única forma de escuchar los saludos. Mira, Jorge Antonelli estuvo un programa aquí que la gente lo escuchaba mucho, que se llamaba Tu calle tiene su historia. Sí. Entonces él hablaba de una calle cualquiera de la ciudad y decía la historia de esa calle y la historia de por qué razón lleva ese nombre y quién era esa persona que honraban. Eso lo hicimos todos nosotros. Pero también, muy, muy bonito. También el programa Arcoíris Musical, que nosotros poníamos música diferente, de diferentes artistas, y también había un programa llamado Música de las Américas. Aquí trabajó este teniente del ejército, Montes de Oca. Sí, Reciente, Monte de no hace Oca. mucho. Simón Montes de Alberto Oca. Barbenton también Sí. trabajó aquí. Que, César está en Medina sintonía precisamente ahora Montes de Oca, así que trabajó también saludo para aquí. él. César Medina, el de deporte, Sí, sí, de sí, amalgama sí. de colores en la pelota. Sí, señor. Tribuna Sí, sí, libre sí. abierta a toda Sí, manifestación señor. deportiva. Sí, sí. Es decir, que tenemos muchas experiencias. César Daniel ahí. Medina Díaz, de Barahona, César Sí, Daniel. muy buena persona. Sí. Usted mencionó excelente a, persona. ¿cómo se llama? Que dirigió esta emisora, que ahora es juez en Pedernales. Ah, sí, el Sí, general lo Encarnación mencionó de la al Rosa, inicio. Miguel. Ah, sí, correcto. Miguel sí. Antonio. Claro. Era Sí. general cuando dirigió. Sí, claro. fue general, sí. Del ejército. Sí, un hombre le decíamos el Rey Mida. Todo lo que tocaba lo ponía bonito y Carmen, es locutor. hay que decir que el actual ministro de las Fuerzas Armadas, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, fue también Sí. hace poco director de Director la de estación, sí. al igual que el general de brigada, el mayor general Otaño Jiménez. Otaño Jiménez. Juan José Otaño Jiménez. Sí, señor. También fue director en esta estación, me dicen, yo no estuve aquí ya él había pasado como director, que fue ministro de las Fuerzas Armadas, Paulino Sen. Paulino general. Sen. ujú. Sí. Eh, Paulino Sen, claro. Sí, estuvo aquí. Paulino claro, Sen. sí, sí. Era teniente coronel cuando llegó acá. Ujú. Y luego lo hicieron coronel. Sí. Yo te puedo contar muchas cosas, vida acá, que quizá no hay que ¿Cuántos exteriorizarla. años tiene usted aquí ya, Carmen? Yo llegué en el 1986, 7 de Es decir, febrero. 14 y 26. 7 de Ah, febrero. no, pero yo me pavoneo que tengo como 15, pero 16 años aquí, no Carlos. puede y yo, ser. y- No. Usted Sí. no puede tener tantos años. Sí, También señor. fue director de esta estación. Nosotros llegamos acá a la emisora cuando él en ese momento a la sazón era director, Sí. el general Amílcar Fernández. Amílcar Fernández. Justo, sí. Amílcar Fernández. Sí, señor. Sí, y el ex comandante general de la Armada, Betances. O sí, comandante Betances también. Sí, sí. Es decir, que hay, qué sé yo, tantas vivencias, como decía hace un Pero que mi momento. distingue, tú estás demasiado joven para tantos años. Pero es que porque- el que está sacando cuenta es usted. Sí, porque... Yo es creo que los fíjense, amigos oyentes ni siquiera saben. Pero nada, tranquilo. Está nervioso Vamos a y dejarlo que él desesperado. salude a los No, protagonistas. porque- Señores, este programa es La Voz de Retirado. Es un programa dirigido a todos nuestros reservistas de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y hoy pues hicimos una pequeña remembranza del Masí, Carlos y yo. Plata no, porque son- Plata no estaba aquí. Cumple 56 años, Sí. cumplirá mañana. Sí, mañana 6 de mayo. Entonces vamos a permitir que Es decir, Plata... Pero qué barbaridad. que no sea ahora, cuando el señor la llame
su féretro hay que pasarlo por aquí. No necesariamente, ¿no? Hay que caminar tanto. Mire, hágame el favor, saludos a los protagonistas del programa para nosotros entrar en pie con el programa que tenemos. Me complace, mi distinguida, estar al lado de usted. Él está pensando en los pies del Señor. Mi maestra. Y yo estoy pensando en el pecho del Señor para abrazarlo. Óiganlo a él. Pero de verdad, usted tiene más años trabajando que los que tiene de edad. Sí, Pero nada, es un placer tenerla. Razón. Es un placer tenerla o tenerla a mi lado o yo estar a su lado. Así mismo, señores. Y así, antes de que Plata entre con el saludo al alto mando militar, que gente que hace posible también que esta emisora y que este programa esté en el aire. Hoy 5 de mayo es el Día Internacional de las Parteras, Carmen, establecido en 1992 por la Confederación Internacional de Parteras y posterior reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud con el objetivo de crear conciencia sobre el estado de las parteras y la atención esencial que brindan a las madres y sus recién nacidos. En esencia, la labor de las parteras consiste en asistir y o atender a las parturientas. Las mujeres que realizan esta noble labor son seres humanos excepcionales, cuya experiencia garantiza la salud y la vida de las madres y sus niños. La partera. Termino esta nota con un pensamiento de Bárbara Henrich. Las mujeres siempre han sido sanadoras. Y lo siguen siendo, ¿eh? Sí, claro. La partera. Adelante. Le voy a ceder mi espacio por ahora a la directa amiga y mi maestra, Carmen Guava, para que haga contacto con una doctora que nos va a hablar por vía telefónica de un tema muy interesante. Pero sobre no salud. Una comadrona, ¿verdad? Sobre salud. No. Bueno, no exactamente. No, porque hay partera y comadrona. O sea, No. Vamos a presentar a Dalmací. Vamos a presentar a nuestra invitada el día de hoy. Adelante. Señores, buenas tardes. De nuestra parte, bienvenidos todos ustedes a este espacio La Voz del Retirado. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema sumamente interesante. Vamos a conocer sobre la salud renal del riñón. Sí, señor. ¿Cuáles son las principales dolencias de este órgano tan vital para la vida? Y para eso nosotros pues hemos invitado y estará con nosotros en la vía telefónica la doctora Juana Félix Lebrón, nefróloga internista y forma parte del staff del Hospital General Docente de la Policía Nacional, trabaja en SEGMA y también labora para los pensionados de la Policía Nacional y otros centros. De manera que estén atentos a toda la explicación que estará dando la doctora Juana Félix sobre la salud renal. Hoy día que hay tantos problemas a nivel renal, a nivel del riñón, a ver qué es lo que está pasando y cómo podemos nosotros cuidar nuestros riñones. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está Gracias usted? Por la invitación. ¿Cómo está usted? Es un honor estar orientándole desde acá. Bien. ¿Me escucha bien, doctora? Sí, creo que sí, se escucha perfecto. Ok. Es un honor para nosotros que esté involucrado con lo que es La Voz del Retirado, un programa dirigido a todos nuestros pensionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que quizá haya muchos que tengan alguna afección en los riñones, y para cómo podemos nosotros orientarlo. Vamos a darle la oportunidad a nuestros colegas para que le hagan la pregunta del lugar y yo me mantener también involucrada en el proceso. Pero antes de eso, y la interrumpo, sí. Usted es Carmen Guzmán Guava, para ella. Está con nosotros aquí en cabina Abraham Plata Pérez, coronel ejército de la República Dominicana, en posición pasiva. Está Carlos Santana y un servidor, César Dalmací, y nos acompaña también el buen amigo Francisco de los Santos Sánchez. Es el equipo que tenemos aquí, doctora Félix. ¿Me escuchó? Siga. Un gusto para mí compartir mi conocimiento con personas tan respetadas y tan lucrativas y que le dan tanta belleza a esa emisora, buenas voces, que para mí son todos locutores, aparte de los rangos. Muchas gracias, doctora. Adelante, Carlos.
Bueno, hay una pregunta que se cae de la mata, doctora. ¿Qué es la insuficiencia renal crónica? Cuéntanos. Sí, mire, la insuficiencia renal crónica, que ya no se llama así, ya modernamente se llama enfermedad renal crónica. ¿Por qué enfermedad? Porque ya cuando hay un riñón que se ha dañado, ya eso involucra varios sistemas de nuestro organismo. Es el cese de la función renal manifestándose. El cese quiere decir que ya terminó, que ya hay un riñón que no tiene función y manifestándose primariamente con una incapacidad del mismo para concentrar y diluir la orina. Pero a eso modernamente le hemos agregado a la definición que cambia el entorno social y familiar del paciente. Okay. Porque es un paciente que ya cuando cae en insuficiencia renal se deprime un poco, ya tiene que verlo el psicólogo, los familiares cambian toda su rutina de vida porque tienen que traerlo 3 veces por semana, dializarse, un gasto muy grande con los medicamentos, en fin, lastimosamente es una enfermedad que involucra al familiar y el entorno y psicológico de ese paciente cambia totalmente. Doctora Félix Lebrón, soy César Dalmací. A mí me gustaría conocer de su voz, en su condición de nefróloga y experiencia en la materia, 2 cosas. Primero, ¿cómo anda la República Dominicana en términos de la problemática a nivel renal? Y cómo puede la gente cuidar sus riñones. 2 y 3, y ojalá la guarde, sí. ¿Cuáles son las principales afecciones del riñón? Sí, lastimosamente la población renal cada vez va aumentando más, aunque se ha avanzado mucho a nivel científico, a nivel médico, y ya se están haciendo programas de concientización, operativos médicos a nivel de los barrios para tratar de concientizar. Pero lamentablemente usted sabe que aunque el médico a veces quiere hacer mucho, la población al fin y al cabo a veces hacen lo que quieren, ¿me entiende? Y ahora con esta transculturalización, con este alcohol, estas jucas, las drogas, todo eso está involucrado en esa enfermedad también. Cada día aumentan más, nuestras unidades de diálisis están repletas, pero las causas están todas ahí y son del libro. Número 1, la hipertensión arterial. En nuestro país es la hipertensión arterial, pero eso varía de país a país. En los países países grandes, países desarrollados, la diabetes mellitus está como número 1, porque se usa más la comida chatarra, se vive un estrés más grande, y en realidad ya ahí la diabetes sería número 1 en los países grandes. Pero también tenemos una tercera causa, que son las enfermedades, las glomerulopatías, que son enfermedades per se del riñón, que desde el nacimiento la persona la tiene, pero como antes la nefrología no se conocía tanto, pasaban desapercibidas y nunca se trataban. Entonces, cuando esas enfermedades no se tratan en la niñez, pues ya en la adultez la persona evoluciona a una enfermedad renal crónica. También tenemos ahí los nefrotóxicos como cuarta causa. El dominicano de poeta, médico y loco tiene un poco. Y generalmente hay un vecino que te dice, tómate esta ampicilina, tómate ese acetaminofén, y lamentablemente los antibióticos y los antiinflamatorios están dentro de las primeras causas del nefrotóxico, productores de insuficiencia renal crónica. Y aquí en nuestro país, hasta por un dolor de cabeza no tomamos un acetaminofén, no tomamos una aspirina, no tomamos, todo indicado por un vecino o por un amigo. O sea que los nefrotóxicos, la automedicación, que sería la palabra, está dentro de una quinta causa. También tenemos las enfermedades poliquísticas, que es cuando ya ambos riñones están llenos de quistes, aparte de los riñones, también la vesícula, el hígado y hasta incluso metástasis cerebrales. Por eso se llama enfermedad poliquística, porque ya involucra varios órganos. Y es una enfermedad que se hereda de forma autosómica dominante, que si en una familia hay uno que tiene enfermedad poliquística, hay que hacerle sonografía abdominal y pruebas de lugar, tanto al padre como a la madre, a los hermanos, a ver quién más tiene enfermedad renal en la casa. Incluso aquí en el Hospital de la Policía hemos tenido pacientes donde la madre y el padre se dializan juntos, a veces donde la madre y el hijo se dializan juntos, que hemos tenido varios casos aquí.
y muchísimas causas más. O sea, también hay causas ya que no son tan comunes, pero hemos tenido pacientes en diálisis aquí por emergencia, pacientes, por ejemplo, que tienen fincas, que se quedan dentro de la finca cuando riegan las insecticidas, personas que echan el baigón de una forma indiscriminada o cualquier insecticida dentro de su casa. Y esos son venenos que entran por la piel, pero se eliminan por el riñón. Y si se eliminan por el riñón, a su paso lo dañan. Y hemos tenido pacientes que hemos tenido que realizarlo de emergencia y a veces hasta mueren. También hay causas como, por ejemplo, la rhabdomiólisis, que en nuestro hospital es no tan común, pero todos los años hay 2 o 3 casos. La rhabdomiólisis viene porque cuando nosotros a los militares generalmente no se le da la hidratación adecuada a veces, no sé cuál es el motivo, porque hemos insistido en eso con los inspectores de las instituciones, de que a esos militares hay que dejarle el tiempo necesario para hidratarse. Entonces cuando vienen aquí, a veces vienen ya tarde. Si por ejemplo él tiene 2 días deshidratado y viene al 3er día, uno hace de tripa corazón para tratar de que ese paciente no evolucione una insuficiencia renal crónica, sino que esa aguda la podamos revertir. Pero por lo general lo conseguimos, pero han habido casos donde militares jóvenes se han quedado en insuficiencia renal crónica de por vida, por causa de una deshidratación. Porque cuando la persona se deshidrata, primero surge lo que se llama un golpe de calor. Un golpe de calor, el paciente viene edematizado, con las piernas hinchadas, viene deshidratado, con todas las pruebas renales muy elevadas, las pruebas hepáticas elevadas, pero ya cuando encontramos proteinuria en la orina, ya eso es lo que define una rhabdomiólisis. Es un paciente que se debe subir a cuidados intensivos, dializarlo inmediatamente y tratar de revertir ese cuadro. Doctora, que no hemos tenido que quedar con ellos. Ahora necesito la siguiente explicación. Usted habló de proteinuria. Ajá. Esos son por niveles de cruces. A partir de una cruz, 2, 3, 4, a partir de una, explícanos eso. Exacto. La proteinuria es una proteína que no debe ser eliminada en la orina. Por ejemplo, cuando en un diabético, un hipertenso aparece una cruz de proteína, no le damos mucha importancia porque son 2 enfermedades que actúan a nivel de la microcirculación y eso puede pasar, pero cuando ya tenemos 2 cruces le damos un poquito más de importancia y si ya hay 3 cruces, pues con más razón, porque la proteína es de alto peso molecular y daña el riñón. Entonces cuando encontramos 3 cruces de proteína, el paciente debe ser investigado, debemos hacerle lo que se llama depuración de proteína en orina de 24 horas para ver cuánto está eliminando en 24 horas. Y generalmente cuando el paciente elimina proteinuria encontramos la albúmina baja en sangre. Cuando hay proteinuria, entonces hay hipoalbuminemia, o sea que la albúmina baja en sangre porque la está eliminando en la orina. Por lo general, cuando vienen pacientes, a veces hay que estudiar al paciente, cada paciente es diferente, porque a veces encontramos 2 cruces de proteína y si es una mujer joven que está activa sexualmente y tiene una infección vaginal, pues eso puede ser sujeto a esa infección vaginal y que no necesariamente haya una afección renal. Por eso es importante que cuando eso aparece, estudiemos el paciente con todos los estudios del lugar y todas las analíticas del lugar, más la historia clínica, que eso es el 100% del diagnóstico. Y en el caso, que nosotros en el caso del hombre, ya en este caso, digamos, doctora, cuando el hombre ya estamos hablando de los 50, 60, que tiene la llamada hiperplasia prostática benigna. ¿Cómo esto afecta la salud renal y si tiene que ver también con esos niveles de cruces de proteinuria? Sí, generalmente cuando hay hipertrofia prostática, es una entidad que debe ser siempre evaluada y chequeada por el urólogo, porque llega un momento que puede tener la hipertrofia prostática grado 1 y el paciente esté orinando normal, no hay ninguna infección, pero llega un momento que, como dice la gente, se tapa el paciente porque ya la próstata ha crecido tanto que está tapando, como dicen, para hablar en un lenguaje llano, el caño de la orina. Cuando sucede eso, entonces queda una orina residual en la vejiga que nunca sale, se fermenta, entonces ahí viene la infección urinaria y ahí puede aparecer
una proteinura de 2 o 3 cruces, porque ya hay una causa ahí que hay que eliminarla. Cuando hay hipertrofia prostática, lo ideal es una cirugía para evitar que ese paciente se vaya complicando. Doctora, estamos muy involucrados en estas informaciones tan interesantes y de tanto valor para todos nuestros oyentes. Les reiteramos que estamos hablando con la doctora Juana Félix Lebrón, nefróloga, quien labora en el Hospital General Docente de la Policía Nacional, en la Unidad Médica de la Reserva de la Policía Nacional, con nuestros pensionados de allí, y también en SEDMA. El coronel Plata quiere pues también plantearle la inquietud que tiene de una pregunta involucrada con el tema de la nefrología en esta tarde de hoy. Adelante. Sí, doctora, buenas tardes. Adelante, coronel, mucho buenas respeto. tardes, doctora. Doctora, le he escuchado hablar de la enfermedad de renal aguda y crónica. ¿Es lo mismo una enfermedad aguda y crónica o hay diferencias en ambas cosas? Claro, es todo lo contrario. Lo que define una enfermedad renal crónica de una aguda es que la enfermedad renal aguda, o no siendo, la aguda no es enfermedad, es insuficiencia. Ahí sí podríamos usar el término de insuficiencia. Correcto. Porque ahí todavía los otros órganos no están involucrados. La enfermedad renal aguda, la insuficiencia, viene de inicio brusco, viene de repente, es algo que usted no esperaba. ¿Por qué viene la insuficiencia renal aguda? Bueno, si sucede un accidente de tránsito donde el paciente sangra profusamente, un sangrado inmenso, el paciente se deshidrata, viene lo que se llama una hipoperfusión del riñón, donde va a bajar también la presión, donde ese paciente, hasta que no se le transfunda sangre y se hidrata adecuadamente, va a provocar lo que se llama una necrosis tubular aguda. Los túbulos del riñón se van a necrosar y hasta que no devolvamos la sangre a ese paciente tiene el daño renal. Eso puede ser reversible. Esa es la diferencia de la aguda y la crónica, que la insuficiencia renal aguda es reversible porque viene por una pérdida de líquido, sea pérdida de sangre, sea por vómitos, por diarrea, donde haya pérdida de líquido, porque la sangre tiene el plasma, ¿verdad? Entonces, cuando perdemos líquido, el riñón está hipoperfundido, no tiene la suficiente oxigenación ni perfusión. Entonces, ahí si no andamos rápido, ahí puede evolucionar a una crónica, porque una enfermedad crónica se puede evolucionar en días, horas y semanas. Eso es importante, porque la gente cree que el que está en diálisis de por vida ya, que tiene una enfermedad renal crónica, es porque es diabético, es hipertenso. No, una insuficiencia renal aguda por un trauma de vejiga, un sangrado inmenso, unos vómitos, una diarrea, puede conllevarlo a una enfermedad renal crónica si usted no repone esos líquidos en 24 o 48 horas. Que hemos tenido esos casos, no aquí en el hospital de la policía, pero hemos tenido casos donde pacientes pierden líquido por una mebiasis intestinal, mucha diarrea, muchos días, y los familiares lo traen a los 10 días. Cuando vienen aquí ya tenemos que dializarlo. Wow. Bien, muchas gracias, doctora. Sí, doctora, estamos... Se pierden los electrolitos. Sí, tenemos a Francisco de los Santos, que está con nosotros aquí trabajando en el día de hoy. También quiere elaborarle una pregunta muy interesante con relación al tema que abordamos en este día. Buenas tardes, doctora. Un gusto responderle. Me habla Francisco de los Santos. Una pregunta, por favor. Yo quisiera saber cuáles son las medidas principales para la prevención renal. Sí, las principales medidas, que hablaríamos de las medidas con relación a la crónica, porque la aguda ocurre de repente, nadie sabe cuándo va a ser una enfermedad aguda, nadie sabe cuándo va a tener vómitos o diarrea o un accidente o pérdida de sangre. Vamos a hablar de la crónica, las medidas, como generalmente las causas están ahí, que son la diabetes, hipertensión, las neoplasias, los sea de cervix, sea de mama, las medidas serían: el paciente diabético tener su mejor control metabólico, llevar una dieta adecuada para su enfermedad, ir a su consulta rutinariamente de su diabetólogo, el hipertenso por igual, llevar su dieta, ir a su cardiólogo, llevar un buen control de hipertensión y de diabetes para que no evolucionen a esas enfermedades. Y las madres que tienen niños que en la adolescencia o en la niñez nunca lo han llevado a un nefrólogo, deben llevarlo a un nefrólogo. Un niño debe ser evaluado por un nefrólogo, un cardiólogo, un endocrinólogo,
pero la gente lo lleva al pediatra y solamente, y cuando vienen a descubrir esa enfermedad, ya el niño tiene 20 o 25 años. También la dieta importa mucho, llevar una dieta baja en sal, baja en grasa, comer vegetales, frutas, hidratarse adecuadamente. Una persona adulta debe tomarse 8 vasos de agua de 8 onzas al día. Y cuidado sin más, porque si una persona que está sometida a ejercicio, está haciendo algún deporte, incluso debe ingerir más agua, porque en el riñón no trabaja sin agua. El agua es como lo que impulsa al riñón a trabajar, porque comemos solutos, comemos por ejemplo arroz, habichuela, plátano, y si no ingerimos agua, pues entonces ese riñón no va a tener con qué trabajar. Es como una papilla, ¿verdad, doctora? Sí, comemos y no echamos Exacto. agua. Exacto. Exacto. Entonces, llevar un buen estilo de vida, que lo que es una dieta adecuada para su enfermedad, hacer ejercicio, comer vegetales, frutas, hidratarse adecuadamente, llevar un buen estilo de vida, una rutina diaria de ejercicio, son medidas. Otra cosa, ahí entran también los hábitos tóxicos. Tratar de eliminar el cigarrillo, el alcohol, todos esos hábitos tóxicos son factores de riesgo, tanto para enfermedades cardíacas como para enfermedades renales, porque están todas unidas. El paciente cardiópata llega un momento que el riñón empieza a fallar, pero si usted tiene fallo renal también le va produciendo cardiopatía hipertensiva, porque son los órganos dianas. Doctora. Entonces las medidas generales son las mismas, dieta, rutina, hacer ejercicio, hidratarse adecuadamente, en fin, y dejar los factores de riesgo que son el cigarrillo, el alcohol y todo lo que pueda ser nocivo a nuestro organismo. Doctora, el potasio es favorable para la salud cardiovascular, pero tengo entendido que para el riñón no. ¿Qué hacer en ese caso, en el consumo de potasio? No, exacto. El paciente ya con enfermedad renal crónica, si tiene el potasio elevado, eso va en contra de él, porque el potasio elevado, lo que es tóxico al músculo cardíaco, y lo que puede ese paciente hasta morir con un paro en diástole. Incluso los pacientes de nosotros le prohibimos todo lo que tenga que ver con potasio. No pueden comer banana madura, no pueden comer naranja, ni limón, ni piña. Todo lo que sea cítrico es prohibido para nuestros pacientes renales, ni uva ni manzana, porque son altos en potasio, y precisamente ellos, como no pueden eliminar los tóxicos, porque es el problema de la enfermedad renal, que los pacientes no pueden eliminar tóxicos adecuadamente. A veces orinan mucho, pero no depuran, orinan agua, pero no depuran, los tóxicos se quedan dentro. Entonces, le prohibimos el potasio, que es lo más peligroso en un paciente renal, porque le produce un paro en diástole. Pero como ellos se dializan, pero a veces faltan a la diálisis, y cuando faltan a la diálisis, ya para nosotros es una emergencia, lo llamamos hasta su casa, para que vengan. Doctora, fíjese, usted habló de la dieta de frutas y de vegetales, pero a nivel de alimentación, ¿qué debe comer un paciente que tiene problemas renal? Por ejemplo, arroz, habichuelas, sancocho, sopa. ¿Qué puede comer? Porque tenemos pacientes a nivel nacional en la zona sur y tenemos una gran cobertura que son adultos mayores que tienen alguna situación renal. ¿Qué pueden comer esos pacientes que no le haga un efecto dañino? Adverso a su situación de salud. No. Sí, mira, yo a los renales, yo particularmente y por experiencia, con todos los años que tengo de experiencia, al paciente renal yo le prohíbo 3 cosas. La comida salada, porque la sal es una de las principales cosas que daña el riñón. El potasio y el exceso de líquido. El paciente renal no puede ingerir líquido igual que nosotros. Si yo tengo sed, me bebo un vaso de agua lleno, pero un renal solamente se bebe 2 dedos. O sea, si bebe 3 veces al día, son 3 deditos de agua que se va a tomar. Y si toma leche, no puede tomar jugo tampoco, porque son pacientes que le tenemos que poner restricción hídrica. ¿Por qué? Porque son pacientes que siempre tienen líquido en los pulmones, tienen ascitis a nivel abdominal. O sea, hay una cantidad de líquido en su cuerpo que no se elimina totalmente, ni siquiera con la diálisis. Entonces son pacientes que tienen restricción líquida, restricción de potasio y restricción de sal. Después de ahí yo lo dejo que coman todo lo que ellos quieran comer, porque la misma diálisis con el tiempo lo desnutre también. Esa es la complicación crónica de la hemodiálisis, la desnutrición. Es que me pregunta un compañero que si pueden comer chicharrones.
Bueno, el chicharrón tiene mucha sal y mucha grasa. Un mal día se puede comer un chicharroncito, porque lo que no pueden hacer la cosa indiscriminadamente. No, yo a veces le digo a ellos, miren, a veces yo misma le digo, si se quiere beber un traguito de ron, bébeselo, pero no se me come una manzana. Yo prefiero que se beba un trago de ron y no una manzana. Bueno, porque la manzana lo puede matar más fácil. Oiga, el inquieto aquí, doctora. El Plata nuevamente le habla, doctora. Doctora, una persona diabética e hipertensa y que se hidrate adecuadamente, ¿necesariamente llega a sufrir de los riñones? ¿O a tener deficiencia? No necesariamente. De los diabetes, depende de qué tipo de diabetes ella tiene. De los diabéticos tipo 2, solamente un 10% puede evolucionar a la enfermedad renal crónica con necesidad de diálisis. Y los tipo 1 sí tienen creo que 80%, porque es la diabetes tipo 1. Mientras más temprano aparece la enfermedad de la diabetes, más va dañando el riñón con el tiempo, porque tiene más, por ejemplo, la diabetes tipo 1 aparece a los 11 años, a los 13 años, a los 12 años, y de 12 años hasta los 70, son muchos años que tiene esa diabetes, va dañando el riñón con más razón. Pero el tipo 2 no, porque el diabetes tipo 2 es la que aparece después de los 40 años. Solamente un 10% puede llegar a enfermedad renal crónica, pero eso no quita que esa persona se cuide, como ya la enfermedad está ahí, que es una de las que toca el riñón, si lleva su dieta, su consulta, se hace sus analíticas y todas las cosas del lugar, no llega. Lo que pasa es que la mayoría de los pacientes que nos llegan cuando ya ha habido un descuido muy grande, que la familia no le compra los medicamentos o viven en condiciones muy ínfimas. O sea, eso va de la mano con el nivel socioeconómico del paciente. Porque no es lo mismo un diabético que vive en Arroyo Hondo Tercero, en el Plantini, a un paciente que vive en Gualey, ¿entiendes? Eso va mucho con el nivel socioeconómico. Yo he visto pacientes que no parecen que son renales. Ok, doctora, fíjese, los chicos de aquí no saben que usted es una cantante y que usted inclusive, yo no puedo mostrárselo porque tengo el teléfono pues abierto, que usted es una persona que salió en TikTok e Instagram viral, bailándole a la gente mientras se ponían, se le estaba dando la hemodiálisis, y mientras todo el mundo estaba fiestando en Semana Santa, usted le estaba bailando a esos pacientes. Ya tú sabes. ¿Qué siente la doctora? ¿Qué se siente, doctora Juana, cuando uno se está involucrado con pacientes, que hay muchos de ellos que tienen ya como un poco sentimiento de la fe a la vida, y que una persona, usted joven, buena moza, inteligente, le hace ese tipo de actividad? Es que ya uno se siente como familia de ellos, porque mira, son los mismos pacientes que vienen 3 veces por semana, que ya los nombres uno se los sabe de memoria, uno sabe la debilidad de cada uno. Cuando no vienen, yo lo llamo a su casa a ver qué pasó, que no vino. Los días de las madres le celebro su cumpleaños, Día de las Madres, ahí se les rompe su bizcocho, y hace picadera. Ya esos son como familia de nosotros, ¿me entiendes? Ya para mí, bueno, ese día pasó, que cuando yo llego, fue un sábado santo, le pregunto, dígame, ¿para dónde se van ustedes? Y relajamos, hablamos normal. Ellos están ahí en diálisis, hasta de sexo hablamos ahí, relajando. Porque esa es la idea de uno, que el paciente no se deprima. Entonces le digo yo, ¿para dónde se van en Semana Santa? Y rompe uno a decirme, no, doctora, nosotros nadie nos quiere, ¿quién va a cargar con uno? Si uno se puede hasta morir por ahí. Digo, no, eso no es así, vamos a hacer una oración que Dios los quiere y yo también. Y rompe uno, no, porque usted nada más hace oración, pero usted no nos canta, usted cantaba antes. Digo, no, es que mi mamá murió, recuerden. No, usted, digo, ponme una música que te voy a bailar de una vez ahora mismo. Y ellos tenían una bocinita que ellos llevan. Y yo me puse a relajar y que bailando. Pues entonces Paredes lo vio, el doctor Paredes, el director, y me dijo, ay, pero eso está muy lindo, dámelo que lo voy a poner en la página. Y fue así, pero era que ellos estaban depresivos y yo me puse relajando. Vamos a regalar un aplauso a la doctora Juana. Gracias, doctora. Nos honra. Ustedes por invitarme. Sí, nos honra. Luego vamos a traerla aquí para que ellos se refresquen la vista. Porque la doctora... que busquen en YouTube mi canción Diálisis de Amor. Y también díganle todas sus redes para que le sigan. Las redes sociales. Tengo 30 canciones registradas, mía, toco guitarra
Y tengo una canción en YouTube que se llama Diálisis de Amor. Y viene un merengue por ahí que falta un video, un merengue que dice... Ah, no, pero es que la doctora es artista. Con música en vivo y todo. Dele sus redes sociales, doctora. Y a la orden para cada vez que quieran de mi intervención. Dele las redes sociales y el teléfono para cita, doctora. Sí, mi correo, juanafelixdra@gmail.com. Y en Instagram me buscan como, creo que doctora Félix Lebrón o Juana Félix, pero cualquiera de las dos. En TikTok como Juana Félix, en Instagram como doctora Félix Lebrón, y el correo juanafelixdra@gmail.com. ¿Su teléfono para cita? El 9-648-0424. Repítalo, doctora. El teléfono. Repita el teléfono. El teléfono suyo. 809 648-0424. Gracias, doctor. Un honor. Nos honra a usted con su participación y con colaborar con nuestros pensionados de la Policía Nacional y con todos nuestros enfermos que tienen problemas renales, porque realmente no es solamente una carrera, es un sacerdocio y usted lo hace con demasiado amor y respeto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, el honor fue mío y nada, estamos prestos a que cada vez que ustedes me necesiten para una colaboración, yo soy de ustedes. Sí. ¿Okay? Sí. Muchas gracias, sí, doctora. Muchas gracias. Ponla Feliz tarde. en la camarita, ponle en la cámara ella. Vamos a poner en la cámara, esa es nuestra doctora. Deje ver si puedo localizarla aquí por TikTok para que ustedes vean lo que nuestra doctora Juana ha hecho. Yo estoy muy contenta porque ella le da mucho ánimo a nuestros, Esa es la doctora, con la que estuvieron. ¿Chequéala aquí? Está inconsciente. Sí. Mírala ahí, esa es nuestra doctora que estuvo con nosotros ahora. Déjeme ver. Voy ahora a buscar el TikTok de ella bailando, porque es como ella dice, todos los muchachos, todos los pacientes... Yo pensaba que solamente había Lebrón Moreno. No, todos los pacientes estaban involucrados en lo que es la tristeza, pero a mí me llamó mucho la atención el que ella pues se pusiera a bailar con ellos ese día y pues estuvieron muy contentos. Estoy tratando de ver si lo puedo localizar el video, pero de todas formas vamos a mostrarle, ella tiene muchas informaciones en las redes. Mírenla aquí, es nuestra doctora. Sí, esa es nuestra doctora Juana Félix Lebrón. Así es. Sí, bueno, adelante. Gracias a la doctora Lebrón por su participación, por esas informaciones importantes para todos los amigos de La Voz de Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas. Luis Lebrón, nuestro hermano colega Luis Lebrón, es de la Charca de María Nova, donde es el amigo de Francisco de los Santos Sánchez, no de San Juan. Allá las charcas hay una charca de Azo, las charcas de María Nova, que es Luis Lebrón es de allá, nuestro amigo locutor y también un experto en costura. Luis Lebrón, como el sábado estuve por su taller y me dijo, no, yo soy experto en costura. Pero Luis no es sastre, mi hermano Luis Lebrón. Entonces, locutor también de larga data, Luis Lebrón, una gran persona que le tenemos un gran cariño. Recuerde que estamos en La Voz de Retirado, aquí en La Voz de las Fuerzas Armadas, 106.9, frecuencia modulada FM para toda la zona metropolitana de Santo Domingo y 102.7 para todo el país. Y también estamos en todas las redes sociales. Un programa auspiciado por la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, con el apoyo del Comando Conjunto de la Reserva de las Fuerzas Armadas y también la Dirección de la Reserva de la Policía Nacional. Plata, ¿usted tiene algo pendiente por ahí? Podemos aprovechar ahora. Sí, adelante, muchas gracias, don Carlos y nuestro amigo César y nuestro invitado y a nuestra diva, la maestra Carmen Guava. Señores, mire, la participación de la doctora Lebrón fue excelente, porque es como todos sabemos, este es un programa dirigido en principio a todos los retirados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, pero al pueblo en sentido general.
un programa de verdad que trae temas como esto de médicos especializados con el fin de que la población se eduque en problemas, enfermedades como son los problemas renales. Y ya sabemos que cuando se habla de insuficiencia renal o insuficiencia crónica, no se debe hablar de insuficiencia crónica, sino enfermedad crónica, porque la insuficiencia llega hasta aguda. Cuando ya es crónica, es una enfermedad. Es decir, vamos a cuidarnos. En principio, el mayor cuidado que se debe tener es tomando mucha agua, que es uno de los problemas. Yo creo que solamente la gente del campo que trabajan y sudan mucho tienen tendencia a tomar mucha agua, pero el hombre de ciudad toma poca agua. Así es que, señores, vamos a cuidarnos para que no lleguemos a sufrir de los riñones. Muchas gracias, licenciado. Aquí vamos a enviar un saludo muy cordial a mi hermano Stanley, técnico mecánico automotriz, y a mi hermano también Johnny, que es su amigo del alma también. Muchas gracias, de parte de Francisco de los Santos. Bien. Vamos a ver si tú puedes ponerme la cámara. Mira, te voy a poner a la doctora. Mírala bailando ahí en el área de hemodiálisis del Hospital General Docente de la Policía. Eso fue sábado. Esos enfermos ese día se olvidaron de su enfermedad. Lo ves, Marco. Ese día, en vez de estar en una playa, estaba con sus enfermos. Eso habla mucho de la calidad humana y de la disposición de un médico ante su paciente, ¿verdad? Así que yo le agradezco mucho. Que es una persona polifacética. Sí, muy polifacética. Es médico también, y especialista. Sí, queremos pero eso también es de identificarse bien con su paciente. Queremos, pues, de esta manera también invitar y felicitar. Primero vamos a felicitar a la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas. El pasado sábado estuvieron en Montecristi con la presencia del señor ministro de Defensa de nuestra Fuerza Armada, el teniente general Carlos Fernández Onofre, y pues las autoridades gubernamentales de allí, la gobernadora, el señor alcaide o síndico de la provincia, y todas las autoridades que estaban pues involucradas con ese gran operativo. Las principales autoridades civiles y militares allí estuvieron. Allí se hizo pues un operativo increíble, donde participaron miembros pensionados, Fuerzas Armadas y también los civiles. Y pues a pesar de que hubo mucha lluvia en la zona, estaba bien mojado todo, el ministro pues no le puso un stop y estuvo presente en esa actividad. Así que felicitamos a la Junta de Retiro y Fondos de Pensiones por ese afán de colaborar con nuestros pensionados y con la gente que necesiten, porque se le dieron pues utensilios, se le dieron también pues medicamentos, se atendieron de manera personalizada, se le dieron raciones alimenticias y creo que hasta electrodomésticos, pues, hubo gente que tuvo la oportunidad de llevarse a sus casas. También tenemos la obligación de informar que hasta el día de hoy está planificado un operativo médico de la Reserva de la Policía Nacional para el próximo día 23 de mayo, sábado, a partir de las 9 de la mañana. Ojalá que ustedes puedan ir por allá conmigo para que me den un abracito. Ese allá en donde estaba antes Radio Patrulla, que hoy día es la Plaza de la Seguridad Social de la Policía Nacional, y pues estamos invitando a las zonas aledañas, involucrando los municipios norte, este, oeste, el Gran Santo Domingo. Vamos hasta Boca Chica, vamos a Monte Plata, Villa Altagracia, Jaina, San Cristóbal, Baní, Pedro Brán. Hasta ahora son los lugares que tenemos involucrados. Si hay más, pues lo vamos a hacer, lo vamos a informar a través de estos micrófonos para nuestros pensionados de la Policía Nacional.
podrían haber sorpresas, pero mientras tanto vamos a hablar del operativo médico. Operativos que ustedes van a hacer. No, ese solo. ¿En todos esos lugares? No, vamos a invitar a los coordinadores con personal de pensionados de la Policía Nacional. Es bueno, ya estamos arribando a la parte final del programa, resaltar que en el operativo que se realizó en Montecristi, el señor ministro de Defensa hizo un anuncio que consideramos importantísimo para esa zona. Anunció la construcción de una sede de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas en el municipio de San Fernando de Montecristi. Muy bien, qué bueno. En el municipio cabecera. Iniciativa que abrirá nuevas oportunidades de formación técnica para los jóvenes de esta zona del país. En ese sentido, explicó que estas escuelas constituyen un pilar fundamental en la estrategia de desarrollo social de las Fuerzas Armadas al ofrecer capacitación en diversas áreas técnicas y ocupaciones que facilitan la inserción laboral, el emprendimiento y la generación de ingresos en las comunidades. Así que un anuncio muy importante para la gente joven, y incluso dice que ya tienen los terrenos para la construcción de eso se llama ser gerente. Montecristi, perdónenme, es uno de los lugares que menos se ha tenido en cuenta para ese tipo de cosas. Y Montecristi es un lugar que tiene pues grandes rasgos históricos en este país. El que quiera pues saber de Montecristi, que eche un poquito de página para la izquierda y vea lo que ha sido Montecristi para República Dominicana. Y eso que el ministro anunció, mancomunado con las autoridades de allá, porque hay que hablar claro, y también con el presidente de la Junta de Retiro, va a servir de plataforma para los jóvenes que viven en esa provincia y zonas cercanas. Dime, Matos, ¿cómo estamos? Dice Matos que ya tenemos que partir. ¿Qué ustedes creen, mis amigos? No, cumplir orden. ¿Que ha sido provechosa el día de hoy? Sumamente. Miren, este mes de mayo, hay que ponerle una coma, mes de mayo, porque puede ser que yo me estoy desmayando. Porque no está hablando del yello, no, del patatús. Sí, van a pensar que este mes de mayo es un mes muy valioso para nosotros, para Dalmas y para mí. Porque el mes de mayo es tan valioso nosotros dos. ¿Qué celebramos en este mes? Nosotros. ¿Se le fue a la guagua? No. ¿Qué celebramos nosotros? Lo que pasa es que yo el aniversario del programa La Voz de Retirado. No, eso es en agosto. En agosto no, lo que pasa es que el Día de las Madres es todos los días. Ah, sí. Nosotros celebramos esa gran fiesta y vamos a ver lo que yo invento, si Dios me lo permite. Señores, sean felices. Señora, que viva la República Dominicana. ¡Que viva! Sean felices, buenas tardes.